Amén. Invitamos a los niños y a las maestras que puedan estar pasando. Pastor Walter, si puede estar pasando aquí, vamos a pasar a nuestras clases. Es un gusto saludarles en el amor del Señor. Vamos a tener una jornada más de escuela bíblica. Hemos estado en una serie un poco extensa, pero nadie nos está apurando, así que tenemos que sacar el provecho de lo que más podamos de esta serie de las Sagradas Escrituras. Así que la última vez vimos por qué era importante estudiar la Biblia, vimos características de la Biblia que nos animaban a estudiarlas y también nos daba la seguridad de poder ir a la Biblia, ver el libro inspirado por Dios y someternos a la Escritura sabiendo que es autoridad divina. Hoy día es necesario que también nos preguntemos cómo estudiamos la Biblia. Y vamos a empezar una mini sección de cómo estudiar la Biblia. Así que para eso le voy a estar compartiendo algún material. No sé si Rodrigo pudiese ayudarme, por favor. Vamos a estar viendo cómo estudiar la Biblia. Y hay muchos métodos, pero el mejor método sencillo que podemos encontrar es el que vamos a estar viendo hoy. Bien, no sé si algunos de ustedes saben algún nombre de algún método de estudio de la Biblia. Siempre se mencionan dos, ¿no? Inductivo, así es. Y no sé si el material le sopló, pero... no, recién lo está recibiendo. Muy bien, hermano Juan. Entonces, el método inductivo. Y el que se contrapone a ese método es el deductivo. El deductivo comienza con una presuposición y vamos a comprobar si eso es tal cual mientras estudiamos la Biblia. Pero el método que nosotros tenemos con seguridad que nos va a generar buenos resultados, si es que consideramos varias variantes, es el método inductivo, que prácticamente no partes con prejuicios, con ideas presupuestadas, sino que vas a la Biblia y de acuerdo a lo que la Biblia te enseña es lo que aprendes. Y esto está fundamentado con la intención de decir: Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Ahora, ¿qué es el método de estudio bíblico inductivo? Es la examinación cuidadosa. La examinación cuidadosa del texto que tenemos delante de nosotros. Y busca entender lo que las palabras significan. ¿Sí? Ahora, cada palabra que vemos en los versículos no siempre significan lo mismo por más que hable de lo mismo. Entonces, por eso hay que estudiar con detenimiento y examinar el concepto de acuerdo a lo que el pasaje nos está mostrando. Por ejemplo, aquí tenemos el propósito, no es tanto responder a una pregunta particular como ¿fue Jesús completamente Dios y completamente hombre? Eso ya es teología sistemática. Sino ver cómo el texto va narrando y cómo el texto va exponiendo esa realidad. Y ahí nosotros sacamos la conclusión. Entonces, el propósito es dar la agenda a la palabra de Dios, es incrementar qué tanto nos familiarizamos con el texto bíblico y vemos qué es lo que nos dice ahí. No partimos con una presuposición, sino que vamos al texto y vemos qué es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, la pregunta lógica es: ¿cómo hacer un estudio inductivo? Lo primero, ¿qué es lo primero cuando nos enfrentamos a estudiar la palabra del Señor? ¿Qué creen ustedes que es lo primero? ¿Dónde leo? Ya, excelente. Y antes de eso, orar y sin cesar. Bien, ¿por qué? Porque entendemos que la comprensión de la palabra del Señor, si es verdad, necesitamos técnicas,
que nos ayuden para eso, debemos de depender completamente del Espíritu Santo. Completamente del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo mostramos cuando oramos. Oramos. Aquí hay un texto citado, 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando vamos a la oración, reconocemos al Señor: Señor, mi mente es finita, ayúdame a entender tu revelación gloriosa. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los pasos que siempre se consideran? Es después ya de que oramos, antes de entrar al método en sí mismo, oramos al Señor, encomendamos nuestra mente a la iluminación del Espíritu. Tenemos que comenzar a observar el texto. Tenemos que observar el texto. Después que observamos, sacamos algunas cosas de ahí, hacemos preguntas. Y el tercer paso es la aplicación, y que básicamente responde: ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? Esto es un asunto progresivo. Por lo general se tiene que ver que va paso a paso. No podemos ir a la aplicación si no observamos, y no podemos interpretar si no hay observación. Por ejemplo, no podemos correr si no sabemos caminar. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué es la observación? Y aquí es un proceso de interrogación del texto. Entonces, pescamos un libro de la Biblia, vemos dónde se divide la porción de la Biblia y empezamos a interrogar. ¿Quién dice qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién está hablando a quién? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Por qué dicen lo que están diciendo? ¿Cuál es el contexto? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas, no es necesario que cuando usted haga un estudio empiece a colocar esas preguntas y empezar a anotar las respuestas después. Pero no sería una muy mala práctica, sería muy buena práctica. Está bien tener un tiempo devocional, pero también es un buen tiempo tener un momento más extenso de poder estudiar la Biblia. Entonces, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué? Las personas involucradas. Incluso en las cartas parece difícil. ¿Por qué? Porque vemos un argumento teológico bíblico, vemos que nos está dando doctrina y enseñanza directa, pero obviamos a quién se lo envió, cuándo se lo envió, cuál es la circunstancia. Lo más obvio podría ser el nombre de la carta. Si vemos 2 Timoteo, 1 Timoteo, decimos: ¿a quién fue enviada la carta? Bueno, ahí lo dice, a Timoteo. Pero ¿dónde estaba Timoteo? ¿Qué estaba haciendo Timoteo? ¿Por qué necesitaba eso? Ese es un ejemplo. Entonces, después de hacer estas interrogaciones, tenemos que considerar lo siguiente: responder las preguntas, marcar personas claves, palabras claves, frases, hacer una lista, buscar contrastes, comparaciones, expresiones y también incluso ubicaciones geográficas. Por eso está el material de apoyo. Porque si dicen, coloque esto en práctica, no sería extraño que alguien preguntara: ¿qué teníamos que anotar? ¿Qué teníamos que responder? Por eso está aquí. Entonces tenemos que considerar a personas, palabras, frases, lista de cosas recurrentes, contrastes, comparaciones, e incluso tenemos que ver en el tiempo que se está ocurriendo, en el tiempo que se está diciendo, y ubicaciones geográficas. Teniendo eso, respondiendo eso sin interpretar, eso es clave. Anotar lo que dice la Biblia es la respuesta. Y después de eso, vemos qué significa. Y pasamos al tiempo de interpretación. Pero no sé si usted se da cuenta, acá abajo hay una lista de sugerencias a cosas que hacer, o directrices al momento. Dice: una buena observación es lo que hace un buen estudio bíblico. Eso es obvio. Pero tenemos que considerar algunas directrices. Observe con lápiz el texto. No necesariamente tiene que tener toda la Biblia rayada, pero cuando vaya a observar el texto, no confíe plenamente en su memoria, sino que busque ayuda de un lápiz, un papel,
Y bueno, los más avanzados si tienen iPod, iPad, si tienen laptop, y así sucesivamente. Si ocupan el celular, están ordenados en hacerlo. Después dice, puede ayudar a imprimir tu texto para que puedas escribir sobre él directamente. Ya. Para los que no nos gusta rayar la Biblia, a mí no me gusta. Si usted ve mi Biblia, ni una raya, nada. Y lo que va a encontrar quizás en el principio mi nombre, la fecha, cuándo la compré y quién me la dedicó, si es que alguien me la dedicó. Pero ninguna raya más. Pero hermano, ¿cómo estudia entonces? Bueno, con estos otros métodos. Estudio directamente, quizás copiando el texto, pegándolo en un Word o en un papel, o a veces escribiéndolo a mano y subrayando cosas sobre él. Después dice, observa patrones en el texto. Estos pueden ser comparaciones o contrastes o paralelismos. ¿Tenemos algún ejemplo de eso? Estuvimos estudiando qué epístolas en las predicaciones dominicales. Todas las epístolas de Juan, ¿verdad? Y habían temas recurrentes. ¿De qué hablaba Juan? A grandes rasgos. Hablaba del amor, la verdad, andar en la verdad, estar centrados en lo que Dios dijo. Entonces eso es recurrente. Entonces mientras usted va leyendo, dice, pero volvió a tratar lo mismo. ¿Pero cómo? Después ve la otra carta y está tratando exactamente lo mismo. Las dos cartas, segunda y tercera de Juan, si no cambia el destinatario, es la misma. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora, si usted va a Efesios, vamos a Efesios, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Dice, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5 es una mención de algo que ya se dijo. ¿Dónde se dijo eso? ¿En qué versículo? En el 1. Ahí vemos algo que se está repitiendo, está haciendo énfasis. De hecho, los versículos de 2 al 4 o 2 y 3 está profundizando en esa verdad, y luego como que resume nuevamente y dice, estábamos muertos en pecados. ¿Cómo era que estábamos muertos en pecados? 2 y 3. Y después dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. O sea, el versículo 8 y 9 no es primera vez que dice que por gracia somos salvos. De hecho es la segunda. El versículo 5 dice eso. Versículo 8 lo agrega nuevamente. Entonces hay repeticiones. Cuando lo vemos no sé si se acuerdan el estudio que estuvimos haciendo con el pastor Hernán sobre Proverbios. A veces decía una cosa, después decía algo similar, pero estaba haciendo énfasis sobre lo mismo. Acá el apóstol no estaba escribiendo un libro poético, pero sí su argumento estaba tomando lo que ya había dicho, lo estaba profundizando, lo está confirmando. Entonces ya tenemos un patrón claro ahí. Estamos hablando de cómo Dios manifiesta su salvación por gracia en nuestra condición. En nuestra condición. Entonces el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los santos y miembros, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Esto pareciese que fuese nuevo, pero no es nuevo. Versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó. O sea, esas obras son porque fuimos creados por Cristo al momento de la salvación, cuando se efectuó esta resurrección en nosotros, de estar muertos y pasar a vida. Ese es un ejemplo. Podemos ver comparaciones. Aquí el mismo texto está hablando de la gracia, está hablando de la muerte, el pecado, la salvación. Vemos la muerte, la vida, vemos los méritos humanos, los méritos de Cristo. Bien, volvamos a la hojita 2. Entonces, marca cualquier conector que veas. Esto es clave. A propósito de, a fin de, por tanto, y, pero. Entonces, siempre cuando vea un conector, está queriendo que se están conectando las ideas. Las cartas, por lo general, a veces las estudiamos por sección, y eso genera que al parecer no tiene una correlación, o que no tiene un desarrollo lógico, pero no, siempre tiene un desarrollo lógico. Versículo 11 del mismo capítulo 2 de Efesios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ya? Entonces está ligando lo que explicó de la salvación por gracia con esta realidad. En otro tiempo pasaba lo que indica ahí. Entonces eso es claro. Ahora, después de eso dice, resume para qué están ellos ahí. Y se da una especie de observación superficial de lo que nosotros podemos decir por qué está ahí. Por ejemplo, un por tanto debería guiarte a resumir lo que viene antes de esas palabras y luego descifra la conexión entre tu texto y la sección anterior. ¿Sí? Entonces, ya no prediquemos de Efesios 2 de 1 al 10, sino que prediquemos del 11 al 17. ¿Y qué vemos? ¿Con qué parte nuestro texto? Diciendo por tanto. Entonces, ¿por qué me está diciendo por tanto? ¿Qué conexión debe tener? Bueno, para la comprensión tenemos que leer lo anterior. Resumimos lo que está diciendo porque es el contexto de la carta. Hay dos contextos siempre: el histórico detrás de la carta y el literario, el que está en el texto. Entonces vemos eso y luego vemos por qué está diciendo. Resumimos esto salvo por gracia, anotando ideas principales, breve, y lo conectamos con esto que viene a continuación. Por tanto, acordad de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Bien, después dice 5, acá en la hojita 2, 5 Romanos. Anota cualquier conexión que veas con otros pasajes de las Escrituras. Y aquí vamos a la referencia. Una Biblia que es histórica y que siempre ha ayudado en las referencias, ¿cuál es? La Biblia Thompson. Y a veces la Thompson es de gran ayuda, y a veces la Thompson nos hace un trabajo y nos hace combinar un montón de citas bíblicas que a veces no apuntaban a lo mismo. Pero en la traducción español tenemos quizás alguna noción de lo mismo. Ya, hay veces que la Biblia Thompson es muy buena si sabemos ocuparla. Y tenemos que considerar esto. A la Thompson lo único que tenemos que agregar es las directrices de esto. Entonces, los que se apoyan en esa Biblia de referencia, excelente. Los que no, vemos las referencias que salen entre versículo y versículo, o si no, las referencias de versículos que están acá abajo. También es bueno, ¿ya? Aunque hay algunas editoriales que abusaran de eso, ¿ya? También hay algunas referencias que son interpretativas. No siempre están refiriéndose a lo mismo. Bien, entonces, vemos eso, podemos saber referencias, tenemos que buscar referencias, alguna enseñanza que tenga conexión, y después dice, podemos ver incluso alusiones, siempre que parezcan ser alusiones deliberadas,
tenemos que también considerarlas, o sea, abiertamente, no que se tomaron atribuciones, sino que son claramente una referencia. En 2 semanas entregaremos una lista de citas y alusiones del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento que deberían de ser de ayuda. Y aquí el hermano está diciendo, en 2 semanas de un estudio bíblico podríamos nosotros ya tener una lista de referencias. Pero si tenemos que predicar, no sé, preparar una enseñanza de una semana a otra, de un sábado a otro, de un domingo a otro, no podemos estar esperando 2 semanas. Entonces, a veces se da tiempo, considerando que los hermanos, no todos los hermanos están dedicándose 100% a estar estudiando la Biblia. Pero es necesario estar considerando un tiempo importante. Bien, dice, anota cualquier alusión al tiempo o al lugar. ¿Y qué significado pudieran ellas tener? Por ejemplo, en las profecías de Isaías se habla de que en un momento en Galilea, cualquier lugar que hubiese significado en ese momento, iba a haber luz, iba a resplandecer en Galilea de los gentiles. Quizás alguien que estaba escuchando Isaías o estaba leyendo la profecía no se estaba haciendo tantas preguntas porque no estaban viviendo en Galilea. De hecho, estaban fuera de la religión de la que hoy se conoce como Galilea o en el tiempo bíblico. Pero cuando vemos el nacimiento de Jesús, cuando vemos que el Señor Jesucristo, su ministerio se dedicó en Galilea, en la región de las playas de Galilea, que es un lago, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, los lugares a veces son bien específicos y a veces los lugares también tienen mucha relevancia. Un lugar icónico del Antiguo Testamento, donde pasaron prácticamente casi 2 años y un poquito más o menos, el pueblo de Israel, donde experimentaron el primer encuentro o uno de los primeros encuentros con Dios, y ellos estaban muertos de temor. Perdón, pensé que alguien había dicho algo. Era un monte, el Sinaí o también el monte Horeb. Entonces, cuando se hace un llamado en Hebreos a considerar el monte santo de Dios, hace una alusión del monte Sinaí, pero este ya no tiembla y no está básicamente aquí, sino que está apuntando que tenemos entrada al cielo, tenemos la presencia directa de Dios por medio de Jesucristo y no somos consumidos. Entonces, con mayor razón debemos de andar en temor y temblor. Entonces, ahí vemos conexiones y cosas necesarias. Entonces, cuando vea un lugar mencionado, es necesario verlo. Ahora, anota cualquier, ya lo vimos. 7, Romano dice, marca cualquier término de conclusión. Por tanto, por esta razón. Por tanto, si se dan cuenta, tiene dos usos: para conectar y para concluir. ¿Sí? Por esta razón. Y el significado que ellos pudieran tener. Ojo, estamos viendo significados aparentes, todavía no vamos a la interpretación. Anota 8, Romano, las preguntas que puedas tener. Estas pueden ser preguntas de hecho. ¿Dónde estaba Susa? O pueden ser preguntas de especulación. Me pregunto, ¿por qué Ruth y su familia decidieron dejar Israel? Intenta obtener las mejores respuestas posibles a tus preguntas. Y 9 Romano dice, una de las mejores herramientas de observación es la memorización. Coloca el pasaje en tu cabeza y seguramente notarás cosas mientras lo recuerdas a lo largo del día. Pero ojo, no únicamente confiando en la memoria. Dice que es buena la memorización, por supuesto, pero también otra instrucción y otra directriz dijo, bueno, esté anotando. Tiene que ser un complemento, no es lo uno ni lo otro, sino juntos. Bien, hasta ahí. Preguntas, ¿no? ¿En qué etapa vamos? ¿En qué paso vamos del estudio inductivo? Solamente estamos en el primer paso. Primer paso es la observación. Recuerden, observación, interpretación y después aplicación. Y todas estas sugerencias para ya acercarnos a la Biblia. Bien, un ejemplo acá. Vamos a Nehemías 1 al 3.
Dice, pero no hemos estudiado nunca Nehemías. Bueno, en algún momento se hará. ¿Cómo voy a responder si no he estudiado Nehemías? Bueno, veamos la Biblia. ¿Quién podría leer los versículos del 1 al 3? ¿Ya levante la manito? Ya, hermana Claudia. Ya. Preguntas de observación, ¿cuáles eran? ¿Quién? ¿Quién está dando estas palabras? ¿Qué dice el texto? Podemos responder ahí. Nehemías. Vamos a cuándo. ¿Cuándo lo está diciendo? En el mes de Kisleu, o Kisleu, en el año 20. Ya. Aquí hay trabajo que hacer. ¿Qué es Kisleu? ¿Qué mes representa Kisleu para nosotros? Ya, a eso hay que buscarlo. No necesariamente ahora, pero eso, se dan cuenta, es un dato importante. ¿Dónde estaba? En Susa, capital del reino. Ya, Susa, capital del reino. ¿De qué reino? Eso es importante. Entonces, esos datos. ¿Ya? ¿Qué vino? O sea, estas palabras, ¿vino a quién? Versículo 2. Anani. Y nos da un dato de Anani. ¿Quién era Anani? Entonces probablemente él era judío. Y les pregunté por los judíos. A un judío le preguntó por otros judíos que habían escapado. ¿Cuál era el propósito? Para saber qué es lo que había pasado con la cautividad y los que habían quedado en Jerusalén. Entonces ahí vemos una distinción. Susa no era Jerusalén, estaba pidiendo información de los que habían quedado en Jerusalén. Entonces, ¿qué respondieron? Y ahí vemos la respuesta, versículo 3. Y ahí estamos solamente observando. Estamos solamente observando. Y podemos empezar a agrupar personas que aparecen acá y las personas mencionadas. Por ejemplo, Nehemías, Anani, varones de Judá que habían. Y empezamos también con la geografía. ¿Ya? Geografía, lugares que se mencionan. Susa, capital del reino, Jerusalén. Y ahí estamos ya al menos armando un poco la estructura del estudio. Bien, el motivo, el por qué, para qué, y ahí empezamos a darle ciertos significados, pero no necesariamente una interpretación. Significados de lo que aparentemente estoy entendiendo de lo que están diciendo. Y luego, después de eso, saltamos a la interpretación. Si la observación nos dice lo que el texto dice, claro, no muy extraño, o al menos ese debe ser nuestro propósito. La interpretación nos dice de lo que el texto significa, ¿sí? Y principalmente lo que significó para su audiencia original. Y vemos 7 directrices de nuevo. Entonces, aquí cierta aclaración. El texto tiene un significado para la audiencia original. ¿Para quién fue escrito Nehemías? Y eso ya es una pregunta más atrás. ¿Para quién fue escrito este libro histórico? Tenemos que responder eso. ¿Cuál fue el propósito para la escritura de todo el libro de Nehemías? Ese también es un asunto que debemos de responder. Y luego vemos que entramos con los significados para nosotros hoy.
O sea, interpretamos lo que significó para ellos y luego interpretamos lo que significa para nosotros. ¿Nosotros estamos en Susa? No. ¿Tenemos hermanos que están en Jerusalén y que fueron producto y víctimas de algún cautiverio? No. Pero ¿cuál sería el significado entonces para nosotros? Algunos principios y mandatos que podemos ver que son eternos, ¿sí? Por el ejemplo, la esperanza que entrega el libro de Nehemías, a perseverar en la obra del Señor por más que el enemigo se levante. ¿Somos víctimas de algo? Bueno, perseveremos con fe, confiando en el Señor. Ahora, eso ya sería una de las cosas más sencillas, pero tenemos que ver cómo se relaciona con el Evangelio y cómo se relaciona con la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier sinagoga judía podría estar enseñando de Nehemías. ¿Y qué hace la diferencia con una iglesia cristiana? Que creemos en el Mesías. Creemos en el Mesías. Entonces, en cada texto, por más que sea histórico, poético, tenemos que ver cómo se está mostrando el Evangelio ahí. Y eso también es parte de la interpretación. Entonces, veamos las directrices. Las directrices. La primera directriz dice algo que nosotros siempre mencionamos, que es el contexto. Hermano, no suba a predicar si no estudió el contexto. Hermano, no enseñe alguna cosa si no se interiorizó qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando, o incluso qué es lo que venía diciendo el autor y qué es lo que sigue diciendo después. No lo haga. Entonces, la interpretación debería ser consciente de ese asunto y que nos da lugar al propósito. Y aquí tenemos varios materiales de apoyo. O sea, los predicadores del Nuevo Testamento tenían lo que su cultura, lo que ellos interpretaron de acuerdo a lo largo de los años, y tenían una claridad enorme de muchas cosas del por qué sucedieron históricamente. Algunos rabinos tenían una interpretación directa, y los predicadores del Nuevo Testamento lo vemos así. Lo vemos. Hoy nosotros tenemos más ayuda que ellos. Bueno, tenemos el Espíritu Santo, por supuesto, y ellos también. Excelente. No somos apóstoles, pero gracias al Señor ha levantado maestros, han elaborado libros. Entonces, para consultar cosas técnicas como el asunto de la historia, podemos ir a comentarios bíblicos, panoramas bíblicos. Bueno, hay que cerciorarse de la editorial y todo el asunto. Hay que también hacer un filtro doctrinal, pero hay material. Entonces, si alguien le dice, bueno, prepáreme una presentación de la trama de Nehemías, usted lo primero que va a hacer, bueno, tiene que observar al libro de Nehemías, leerlo y apoyarse conjuntamente con lo que viene a ser estos materiales como comentarios y panoramas bíblicos. Bien, y ahí encontramos el contexto, vemos qué es lo que está pasando. Y debemos de preguntarnos, aquí dice el texto 1 Romanos, la página 2, pregúntate si estás considerando el contexto cultural e histórico o estás ignorando estas cosas para obtener una interpretación más agradable. Ya, por ejemplo, cuando el Señor habla de la construcción del templo a Salomón y da una serie de medidas y cómo se debería de hacer. Ya. Cualquier persona que quiera darle una interpretación quizás directamente una aplicación a este tiempo diría, bueno, nosotros somos el templo de Dios y el Señor construyó este templo conforme a sus medidas y esas medidas las encontramos en Cristo. Pero no estamos saltando todo el contexto histórico. Tenemos que decir qué significó para la audiencia el que el Señor le estuviese diciendo a Salomón, estas son las medidas, construye el templo así. ¿Y por qué Salomón y no fue David su padre? Eso tiene que estar, sí o si no es un estudio incompleto. Bien, 2, dice, deja que la Escritura interprete a la Escritura. Es importante. ¿Tenemos dudas? Bueno, por eso tenemos referencias. Y las referencias nos llevan a palabras claves. Y esas palabras claves es la que debemos nosotros identificar. Entonces, el principio de interpretación siempre es, la Biblia enseña sobre la Biblia. La Biblia enseña sobre su contenido. Entonces, los comentarios, ahora propiamente del texto,
entendemos que son de ayuda. Pero finalmente, si la Escritura me está diciendo una cosa y alguien está interpretando conceptualmente, incluso un desarrollo teológico, pero la Escritura no está apoyándolo, no podemos hacerlo. Algunos van de conjeturas en conjeturas y no se puede hacer eso. Si la Escritura tiene sustento, creemos eso, estudiamos eso y lo creemos y lo practicamos. Bien, 3 dice: nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. ¿Ya? Un pasaje oscuro es aquel cuyo significado no está claro, o aun cuando se utilizan los principios de interpretación apropiados. De nuevo, usa el consejo completo de la Biblia. Si no tenemos la respuesta en el capítulo, vemos en la parte y la sección de los capítulos en los que se encuentra ese pasaje. Si no lo encontramos, en el libro completo. Si no lo encontramos en el libro completo, en la sección de ese libro. Por ejemplo, si son las cartas, en las cartas paulinas. Un poco más allá, las cartas generales y paulinas. Si no tenemos la respuesta, vamos a todo el Nuevo Testamento. Si no vemos en el Nuevo Testamento, tenemos que ir a toda la Biblia. ¿Se dan cuenta del círculo? ¿Cómo vamos avanzando? Del versículo vamos a los versículos siguientes, al capítulo. Del capítulo a los otros capítulos. De los capítulos y así sucesivamente. Podemos repetir exactamente lo mismo. Es un círculo para poder tener una comprensión. Ahora, si la Biblia finalmente no es tajante en algo, podemos sacar principios, pero no necesariamente enseñarlos como una doctrina. ¿Sí? Bien, hasta ahí. No sé si alguien quisiera aportar algo, comentar algo, preguntar algo. Ana María. Sí. Sí. Es que no podemos avanzar en la interpretación si no observamos. Y en la observación no hay comentario. No se mencionó que en la observación no hubiesen comentarios. Siempre es al final. Siempre es como para salir de dudas. Incluso, los maestros de la iglesia también están a disposición. Pero también hay que hacer el esfuerzo de uno tener esa experiencia con la Escritura. Como la Escritura nosotros la podemos leer, contemplar, analizar, reflexionar, pero ojo con la reflexión cuando estamos en la observación, porque por lo general la reflexión nos lleva quizás a una interpretación, a un significado. Entonces, en la interpretación nosotros vamos a comprobar lo que a veces nosotros deducimos de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces es importante. Un ejemplo que quizás puede dar luz a esto es Juan 3:16 y siguientes. Ya, vamos a leer algunos versículos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nos quedamos con el versículo 17 nomás, decimos lo que dicen los católicos: la salvación es universal y el infierno está vacío y todos se fueron con el Señor. Pero hay un contraste. Versículo 18: el que cree tiene vida, pero el que no cree está condenado. ¿Cómo es eso? No me está diciendo que el amor es hacia todo el mundo, pero ¿por qué hace una división acá de los que creen y de los que no creen? Bueno, para entenderlo tenemos que leer absolutamente todo. Y después dice: y esta es la condenación. Y sigue hablando de la condenación. El amor de Dios ya fue expuesto en Cristo, y si tú crees eres salvo. Y ahora añade en cuanto al significado de la condenación: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no los condenan porque sí, no están condenados porque sí, porque no creen y porque pecan. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Entonces las personas que escuchan el evangelio no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean expuestas. Entonces 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, los que tienen la salvación están en la verdad, practican la verdad y están delante del Señor, y sus obras dan testimonio de que son salvos. Entonces, para entender todo el consejo de Juan 3:16 tenemos que leer hasta el versículo 21, incluso anterior a eso y después de eso. Entonces el significado de ese amor tenemos que buscarlo. O sea, si el amor de Dios es para todo el mundo, ¿por qué hay personas que están siendo condenadas? Y bueno, nos da la razón ahí. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la anchura de ese amor? Y podemos pensar, ya, en la Biblia, las epístolas me dicen que la anchura es increíble, la profundidad también es increíble, la altura también, nada puede medir. Pero si rechazamos esa manifestación de amor que es Jesús, nada más hay. Entonces, eso está ahí. Habla del amor, habla de Jesús. El amor de Dios está en Jesús. Y lo recibimos de forma plena, perfecta y absoluta por Jesús. Eso es lo que está diciendo. Si no, no hay condenación, no hay salvación, hay condenación. Entonces, esa es una interpretación aparente, un significado aparente, pero tenemos que ir comprobándolo según un estudio más detallado. Y ahí está el asunto de la interpretación, que también es largo. La interpretación se centra en que la Biblia enseña lo que la Biblia dice. Bien, vamos a parar ahí. No sé si alguien más quisiera dar algún comentario, alguna otra pregunta. ¿No? Bien. ¿Es arduo el trabajo de interpretar y estudiar la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, es harto. Es harto. Pensando primero que tenemos que orar, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, nos enseña sus palabras, pero tenemos que pasar tiempo con la Biblia. Si no tenemos tiempo con la Biblia, hermanos, vamos a estar errando siempre en el blanco. Bien, vamos a orar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Te damos gracias porque en ti estamos seguros, en ti estamos siempre guardados, sostenidos. Y entendemos, Señor, que poder entender algún pasaje de tu palabra es por gracia, no es capacidad humana, sino que es el poder de tu Espíritu obrando. Y oramos, Señor, para que seas guiando a cada uno de tus hijos. Ilumina nuestras mentes, danos hambre para estudiar tu palabra, danos la sabiduría para poder administrar los tiempos y priorizar tener tiempo en tu palabra, porque si no lo tenemos, Señor, no vamos a conocer tu mente, no vamos a fortalecer nuestra comunión y vamos a ser expuestos fácilmente al pecado y caer en la tentación. Ayúdanos, Señor, a ser santificados por tu palabra y estas herramientas que nos puedan guiar en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Estamos en un tiempo